Nuevos documentos filtrados ponen a Facebook en aprietos una vez más. La semana pasada, 17 organizaciones periodísticas, incluyendo a CNN, comenzaron a publicar una serie de noticias vinculadas a información interna de la red social. Los llamados papeles de Facebook revelan los problemas que tiene la plataforma para luchar contra el tráfico de personas, moderar contenido en algunos países no angloparlantes, entre otros puntos. Además, se detalla cómo distintos grupos siembran el odio y desinforman en la red social, fenómeno que en su momento ayudó a impulsar la insurrección en el Capitolio del 6 de enero en Washington. La noticia llega después de otros golpes recientes para la plataforma. Uno de ellos fue otra filtración investigada por The Wall Street Journal, medio que reportó que Facebook sabía que Instagram es tóxico para las adolescentes. Y acá podríamos seguir mencionando uno a uno los puntos. Vamos a comentar este tema con Gabriel Budiño. Él es especialista en marketing relacional. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y estaríamos hablando aquí, como dicen algunos medios, de la mayor crisis que Facebook ha enfrentado desde que se fundó hace 17 años. ¿Qué tal, Jennifer? Un gusto saludarte. Sin duda, Facebook en los últimos años ha venido con golpe tras golpe, digamos, en cuestionamientos acerca de sus políticas. Se trata de un conglomerado de redes sociales muy importante, con una altísima penetración, y por lo tanto sus acciones están bajo la lupa tanto de los gobiernos como de organizaciones sociales, principalmente las vinculadas a derechos humanos. Pensamos Internet como un mecanismo para democratizar la libertad de expresión, pero también para regularizar algunos temas como la desinformación interesada, el manejo de campañas electorales o mensajes virales que incitan a la violencia, por ejemplo. Precisamente Facebook ha argumentado este último punto. Dice que realmente lo que han hecho las redes sociales, por supuesto ella, la compañía, es invertir lo que pasaba en la sociedad. Dice, antes los que tenían el poder y el control de la información eran los medios masivos de comunicación, grupos de poder, pero ahora no, ahora es al contrario. ¿Esto es tan así cuando no hay una regulación real de lo que dicen y comparten las personas? Bueno, ahí se abren, digamos, dos caminos posibles, ¿no? Hay algunas personas que entienden que la moderación debe ser un tema autónomo a cargo de las propias empresas, porque todos aceptamos términos y condiciones de las plataformas cuando las usamos, pero la realidad es que este tipo de plataformas tienen altos niveles de concentración, que pueden imponer, digamos, sus modelos de negocios, como decían algunos colegas como Edison Lanza y Matías Jackson, que planteaban el tema este de que se trata de plataformas que tienen tanto nivel de poder que cualquier pequeña discrecionalidad, como la que se ha revelado en estos días acerca de aplicar algunos criterios para algunas figuras públicas en forma diferencial que para el resto de los usuarios, hace que tengan un impacto enorme. Pero la propia Facebook ha reconocido los riesgos que tiene asociado. En el 2018 anunció la creación de un consejo asesor de contenidos con más de 20 expertos para cuestionar sus propias decisiones. Y en lo que va del 2021, que este consejo ha sido, digamos, activo, ha tenido cuestionamientos y correcciones incluso a sus políticas, ¿no? Justo en el día de hoy, Folia de San Pablo informaba que decidió bajar, por ejemplo, un contenido que había publicado el presidente Bolsonaro de Brasil en la jornada de ayer, a partir de un vivo, donde, por ejemplo, asociaba el COVID a crecimiento de la tasa de enfermos de VIH. Entonces, está claro de que hay algunas cosas que deben ser limitadas. El tema es la transparencia y cuáles son los procesos para hacer de estos controles realidad. Sin embargo, recordando lo que mencionaba Frances Haugen, que es considerada la garganta profunda de Facebook, ex empleada de esta compañía, dice que la compañía realmente ha privilegiado el crecimiento económico de la misma sobre la seguridad, y daba ahí una serie de acciones que la compañía no tomó sino hasta último momento, hablando de la insurrección en Washington. Exacto. Estamos en una empresa cuyo negocio son los datos de la persona y retener audiencias. Y
y lo que esta voz disidente, digamos, o escindida de Facebook ponía, digamos, en la opinión pública, era esta decisión que suele tener Facebook de priorizar la retención de audiencias por sobre el controlar determinados contenidos. Instagram, Facebook, WhatsApp tienen una penetración muy importante y por lo tanto tienen que tener una cierta regulación. Lo que pasa es que estamos en un mundo extremadamente globalizado y conectado, donde el poder tradicional de los gobiernos, de los estados, ya no es suficiente y por lo tanto precisamos llegar a acuerdos globales acerca de cómo debe ser el comportamiento de estas empresas. Pensemos que Facebook está teniendo alcances enormes y piensa ir más allá, porque en algunos momentos he escuchado a alguien decir, bueno, Facebook es una red social que está en decadencia, que tiende a desaparecer, pero obviamente son empresas que se van a retransformar y es el mismo grupo que también tiene Instagram, que está en su mejor momento. Y hablando de la transformación, publicaba una revista especialista en estos temas, The Verge, que Facebook iba a cambiar su nombre y que estaría centrado en el metaverso. Facebook no lo ha confirmado, pero de darse en qué consistiría este cambio y qué es el metaverso. A ver, la realidad es que este tipo de empresas globales, al igual que Google, que son como grandes conglomerados de tecnología, están todo el tiempo en una necesidad de retransformar sus propuestas, ¿sí? El metaverso se refiere, Facebook, a combinar tecnologías de realidad virtual y aumentada en un nuevo mundo online, digamos, una nueva forma de ver el relacionamiento a través de plataformas. Esto tiene mucho que ver también con esto de la alta virtualidad que se generó tras pandemia, pero es algo que venía trabajando este tipo de empresas desde hace tiempo. Y obviamente puede estar el tema del cambio de marca y de generar un paraguas que abarque a estas empresas y que tenga esta nueva visión, pero estamos hablando de todavía más participación de las personas en medios sociales y por lo tanto todos estos riesgos vinculados a la desinformación, a las noticias falsas, a la generación de violencia y principalmente violencia contra grupos minoritarios, por ejemplo, son temas que van a seguir estando en el tapete y que no se arreglan obviamente con un cambio de nombre. Las empresas estas trabajan con los datos y la realidad y el conocimiento sobre sus usuarios y por lo tanto es clave que entiendan que por más que la prioridad sea monetizar eso, deben asumir responsabilidad social empresarial y entender que hay algunos cuidados que se deben tener. Sobre todo cuando llega a millones de personas en el mundo y que de una u otra manera puede transformar las democracias. Ese es el punto. Y acá se me queda por fuera el tema de los algoritmos, que para mí es el más preocupante, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Gabriel Budiño, por estar con nosotros. Feliz día. Estamos siempre en organizaciones que tienen, digamos, un para qué y lo que hay que cuestionarse es ese para qué, que es el que termina determinando el cómo. Muchas gracias, Jennifer, por estos minutos.